Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta la señora Sandra Quiñones, fiscal. De una mesa, cualquier vino es un poema. El señor Jaime Bestar, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Con la gente que me gusta. El señor Lucas Lanzoni, intendente electo de la ciudad de Ñemby. De esos que se llevan viento. Y Tony Apuril, concejal electo de la ciudad de Asunción. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. También, por favor. Creo que ahí no aplaude el doble. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida como siempre y como todas las noches por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa. Qué precioso el detalle de la chaqueta. Ya saben que si quieren consultar con Tinola ahora que se vienen las fiestas, pueden hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook figura como Tinola Borbón S.A. Por el Imperio de la Belleza, ya saben, Joseph, que yo, entre paréntesis, yo no solamente no me fui a la peluquería al pelo, sino que no me peiné. O sea, disculpen, pero llegué así aterrizando. Maquillaje sí, maquillaje siempre Joseph, el Imperio de la Belleza, que ya sabés que tenés un Joseph prácticamente en cada barrio, en cada departamento. Casa Central, Avenida Fernando de la Mora, 2500, esto es al costado de la terminal de ómnibus de Asunción. Y Revlon con su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos. Encontrarlos y elegir tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, y esta noche el menú, estábamos todos así esperando, queríamos que ya empiece el programa para que no se nos enfríe. Por suerte, el arroz chaufa de Anita, de Il Bambú, puedes comerlo igual, tibio, frío, caliente, pero no se puede mostrar así un poco más del frente, así. Así. Porque mira, es impresionante. Así, así, ¿entendés? Y arroz chaufa con camarones, ya saben que el Bambú queda en Mariscal López, esquina Méndez Benítez. Esto es a 2 cuadras de la Municipalidad de Asunción. Y ahí está, eso es lo que yo quedé. Ahí de arriba, ¿ven? Este es el plato de... Ahí está, muy bien. Ya sabes, justo él comió ya una partecita. Justo comió. Ya no aguantaba. Se nota. Se escondió debajo del arroz. Sí, se mira lo que es. En noviembre, ustedes saben, es mes aniversario, 12 años de Il Bambú. Y este viernes, o sea, pasado mañana, tendremos música en vivo. Cecilia y Miguel Kuner. Y el otro viernes, el Grupo Evolución. Así que los viernes de noviembre con música en vivo en Il Bambú. Pueden comer, poner un cartel, obvio que pueden comer, tengo que decirlo, ¿verdad? Pueden comer. Bueno, realmente invitados especiales, sobre todo para una semana especial post-elecciones municipales y también en términos de impunidad, o sea, de
basta de impunidad y lucha contra el narcotráfico. Importante también la fiscal Sandra Quiñones con nosotros. Yo primero quiero felicitar a los dos, no sé, jóvenes, iba a decir, ¿verdad? Tengo que hacer una... Jóvenes, a un joven de 25 y al otro que es del Partido de la Juventud, pero de joven, digamos, que el alma, el espíritu, señor Tony Apuril. Hace rato que yo soy joven. ¿Cuántos años, cierto? ¿Cuántos años tiene Por usted? lo menos 49. 49 años. ¿Cómo te contestó el líder del Partido de la Juventud que tiene 78 años cuando se le dijo esto de No, que... siempre pues la broma es Sí. cómo una persona que tiene 70 y Sí. pico de años va a ser presidente del Partido de la Juventud, ¿verdad? Sí, Y dice, sí. ja, 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 ja. Entonces él te dice, yo cuando, ¿por qué estoy acá? Porque cuando yo era joven como ustedes, estaba prohibido que nos podamos reunir en un número mayor de 2 personas. Cuando yo era joven como ustedes, estaba prohibido emitir nuestras opiniones en forma pública. Cuando yo era joven como ustedes y comenzaba la lista, Ajá. y vos te comenzabas a derrumbar porque era cierto, ¿verdad? Entonces dice, y ahora que puedo hacer todo lo que quiero, acá estoy. Claro. El joven, muy bien. Aparte tiene en todo caso juventud acumulada, Así aunque mismo. no es lo mismo que ser Nunca viejo perdió ni sus nada. sueños. Cierto, que es otra de las cosas importantes, sin lugar a dudas. Tony Apuril, ¿por qué? Obviamente hay muchos concejales electos, ¿y por qué elegimos a Tony Apuril de invitado, aparte que es un amigo de la casa y todo esto? Fue un fenómeno. Decía inclusive Tony antes, porque ya lo habíamos tenido antes acá justamente en Mina la Carta y también en la radio, y él nos comentaba que inclusive estaba considerado casi un fenómeno electoral a nivel internacional, y eso le hacían referencia a Tony, porque ¿cómo un candidato va a hacer campaña con una bicicleta, un megáfono que ni siquiera habían otros que hablaran por el megáfono, ¿verdad? Ahí está, en los colectivos, ¿verdad? Con las imágenes de apoyo. Y al megáfono, ahí está todo el Partido de la Juventud, ahí se acabó. Ese es Ireneo. Ese es Ireneo, el presidente. Miren el presidente del Partido de la Juventud. Miren lo que es. Estos son mis operadores políticos. Miran a poco. Estos me mantenían la publicidad de mis globos por lo menos durante 6 horas en su casa, porque no se iban a desprender De su globo, exactamente. Bueno, y 25 millones de guaraníes aproximadamente gastó Tony Apuril y metió 3 concejales metieron. Ahí está, eso es lo que más me gustó. Se iba con su bicicleta, pedaleaba un poco más como dicen los colorados y metía más que ellos. Es que no queríamos ensuciar, pues entonces teníamos que mover nuestro cartel. Exacto. Y allá iba con su cartel y en el megáfono, en vez de la batucada, ¿verdad? Que son sensacionales para la batucada. Él le ponía un pendrive a su... Al megáfono al tiene un megáfono. trago. Bueno. Y otra cosa, la gente dice, piensa mal de mis fotos en el ómnibus, porque piensan solamente desde el punto de vista que puede ser populista subirse al ómnibus, a ver si se sube después y qué sé yo. Pero yo les invito a pensar de la siguiente manera, ¿verdad? ¿Dónde es un lugar donde te vas a encontrar con la mayor cantidad posible de gente en el menor espacio por tan poca plata? Claro, Es en el ómnibus. así mismo. Así piensan estas empresas que me dan a mí el asesoramiento y me abren los ojos, ¿verdad? Entonces nos íbamos a la parada del ómnibus, nos subíamos, mientras que se iba llenando, nosotros esperábamos. Cuando estaba más o menos lleno, pero sin gente parada, empezamos a repartir nuestros billetes y ahí... ¿Por qué no trajiste el billete? ay, no No traje. me diga que no trajo el billete. Está ahí en el... En el apoyo se ve. Yo Sí. sí. Lástima que no traje, porque tengo varios guardados, porque voy pagándole a la gente con eso, ¿verdad? Y después se dan cuenta que... Acá, mirá, acá está. A ver, mira. Mira, atendé lo que es. Porque él vino al programa y repartió los billetes. Y mira cómo no se tira el billete. Eso decía Tony Apuril. Mira, este es repartida, este era su volante. Y la gente no tiraba. ¿Por qué? Porque el otro lado puso un calendario. Entonces tenés un billete de 100 con la cara, obviamente, de Tony Apuril, que dice encima: Banco Moral del Paraguay, no vendas tu voto, tu familia y vos valen más que un 100.000. Partido de la Juventud, lista 21, y acá la foto de Tony Apuril al costado. Entonces digo, ¿qué campaña más ingeniosa? Pasale, pero no pasale. No, para él es Orocuí. No podés. Este va a ser el símbolo de una campaña. El símbolo de una campaña, exactamente. De una campaña que metió nada más y nada menos que
3 concejales, Tony. Sí. 20.967 votos. O sea, 33 votos más y tenía 21.000 votantes. Qué cosa. Pero bueno. A ver, ¿cómo ustedes ven este fenómeno de que, en serio, no es por nada que Tony Apuril con 25 millones de guaraníes en Asunción, capital de un país, haya metido 3? A ver, ¿qué ustedes creen? ¿Qué crees vos, Tony? Nada, ¿Qué me creen gustaría ustedes? decirte un poco, porque lo Decime estábamos así, mientras conversando tanto, por favor. con Lucas Sí. antes de entrar, sobre el fenómeno que representa. Primero, que las elecciones municipales tienen una peculiaridad, que estábamos conversando sobre eso, donde parece que el ciudadano, el elector, toma más en cuenta la figura del candidato que los el partido partidos, político. sí. Es una peculiaridad de las elecciones municipales, un poco el perfil, y parece que hay una proximidad mayor entre el elector y el candidato que en las presidenciales, ¿verdad? Ese es un elemento a tener en cuenta. Y después también analizábamos el tema de que el ciudadano analiza cada vez más, digámosle así entre comillas, el producto que se le ofrece y no tanto la pertenencia política. Sí, sí, sí. Esa es una realidad que tienen que sentarse a analizar mucho los referentes políticos y la clase política en general. Así, y hay un elemento que ayuda, porque vamos a ser sinceros, si bien fue sui generis y realmente muy creativa la campaña de Tony Apuril, sin lugar a dudas, excelente, también es importante cuánta gente te conoce. Y a Tony Apuril le conoce el país. Claro, pero Y- me conoce bien. No, claro. también hay que claro, agregarle, claro. ¿verdad? Lo de Mario Ferreiro también, ¿verdad? Claro. Le conoce todo el mundo. Entonces vos ahí ya ganás, ¿verdad? Y cuando aparece tu foto, vas a votar, la verdad, uno que a veces ni le conoce ni sabe qué, y a los que le conoce es la gente común y silvestre que seguía muchas veces también, más que nada, no es por el programa ni nada, porque a veces ni conocen los programas de los partidos, por simpatía, por afecto, ¿verdad? Y el voto es afectivo. Por aquel que más le inspire Sí, confianza. es afectivo. Cuando vine yo a tu programa, justamente me diste 30 segundos y yo creo que acá es una cuestión de confianza. La gente le va a votar o le va a elegir a quien le tenga esa confianza. Sí, pero es afectivo también. O sea, en Por sentido, supuesto. La confianza está la muy confianza ligada está al ligada al afecto. afecto. Sí, sí, Igual, sí, igual sin que le duda. tenés afecto, le tenés confianza, aunque sea un Así mismo. desastre, ¿verdad? Sí, sí, sí. No digo que sea un desastre, claro, pero digo, él es querible, o sea, la gente lo quiere por lo que hizo. Lo mismo pasa con Mario, es un tipo que muy poca resistencia tenía antes. Después sí, tuvo un poquitito de resistencia por el caso de que se dividió aguas por la ideología y todo esto, pero en líneas generales Mario es un tipo muy querido, digamos, y muy mega conocido, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas ayuda muchísimo. Es en un aspecto, te quiero decir, o sea que Tony, si hacía toda esta campaña, pero no era una persona conocida, no iba a tener 3 concejales, vamos a ser sinceros. Tiene una trayectoria, Tony. No tiene una trayectoria como político, pero tiene una trayectoria como Tiene ciudadano, mucha presencia como mediática, artista. a lo mejor en el buen sentido, como dice, Sí, pero mucha por eso. presencia pública. Claro, o a sea, través de los medios. ¿es tu sobre todo. trayectoria también, Tony, lo que se premió acá? Yo creo que sí. La historia de vida. Claro, no Porque, solamente porque una durante buena la trayectoria campaña. yo me dediqué a, o sea, lo que más me conoce la gente de mí, el aspecto que más conoce es el aspecto del humor, evidentemente. O sea, Sí, el muy humor pocas personas saben político. que soy arquitecto, excepto Claro. la empresa con la que Por trabajé. eso te ¿verdad? digo. Así es. También es cierto, la gente ya perdió ese fanatismo por los colores. Hoy día ya la gente, aparte de ir a votar, va a elegir a su candidato. Así es. Entonces, como estamos hablando hace un rato, acá se juegan 2 papeles. Cuando ves a nivel departamental, a nivel nacional, es diferente la historia. ¿Por qué? Porque uno vota más que nada por el partido o por una relación X. Sin embargo, cuando uno va a votar por un candidato que va a actuar a nivel local, Local, sí. ya entran en cuestiones El juego, varios factores, sí, como sí, sí. el de tu calle, el del día a día del ciudadano común. Así mismo. Entonces, Ahora, Lucas, y vos, imagínate 25 años, 25 años, un niño, no es por nada, a ver, pero 25 años, jovencísimo, y va a ser no un concejal, va a ser el intendente de una ciudad muy importante, que es Ñemby. O sea que, a ver, ¿cómo te animás después ahora? Porque una cosa es presentarte y otra cosa después es administrar la ciudad. Claro que tenés a un padre con mucha experiencia, Nina, ¿no? y te Sí. cuento, lo más grave es lo siguiente, que Eh. el presupuesto de él es más grande que el de su papá. Entonces el papá le va a pedir plata prestada. Estábamos hablando de eso. El presupuesto El municipio de de Ñemby Ñemby es más grande que el de la gobernación. Cierto, la gobernación Una después no tiene. pregunta, ¿la franja costera pasa por Ñemby? Todavía no. No, Queda en el el centro. proyecto.
En San Antonio lo San que Antonio, pasa. Villa Lisa. Villa Lisa, Sí. Lambaré, Sí. Villeta. No, así, Porque es si un no, desafío ahí grande. estaba- Ahí, Sí, ahí su bárbaro. papá se quedaba a trabajar nomás ya para él. No, pero sí van a trabajar juntos, ¿verdad? Me imagino. No, de ¿o hecho no? que el rol que cumple el gobernador es independiente a lo que Del cumple municipio, lógico, un pero municipio. digo, Pero es tu sí, padre. A ver, porque ser candidato a los 25, en serio, también tenés que decir que tu padre, digamos, la administración y la gestión de Blas Lanzoni ayudó también bastante a que seas intendente, así es, ¿verdad? de hecho, como le estaba comentando Sí. hace un rato, la administración que Blas Lanzoni hizo cuando fue intendente Ah, cierto. es la que me respaldó, porque seamos realistas, así como dije hace un rato, hoy día Blas Lanzoni es gobernador, es cierto, pero su compromiso no es solamente con Ñemby, sino que es un compromiso mucho mayor que, imagínate, tiene nada más y nada menos que 19 distritos sobre sus hombros que todos los días van gentes, van intendentes, van concejales con un sueño bajo el brazo a golpearle las puertas y entonces él no puede dedicarse solamente a Ñemby, es imposible. Claro, claro. Entonces también es cierto, hay gente en Ñemby que cuestiona, Lanzoni es ñembuense, ¿por qué no viene a Ñemby? ¿Por qué no? Pero lo que la gente también a veces no se pone a pensar es que su compromiso es un poquito más Claro. amplio. ¿Y estás en política hace cuánto tiempo, Hace tiempo, Lucas? hace tiempo. Yo empecé a caminar en política prácticamente desde que Lanzoni empezó. Yo tenía nada más que 8 años, siempre he caminado. Hoy día soy miembro de la conducción nacional del Partido Liberal de la Sí. Juventud. Y estoy desempeñando medidas. Estamos trabajando fuertemente con Derlis La Rosa justamente. Sí. Y estamos haciendo un excelente trabajo como conducción. Hoy ¿Esa foto qué es? esa es mi mamá. ¿Es tu mamá? Sí. Ahí ya se enteró que ganaste. Sí, no. De hecho que todo lo que pasamos ese día ¿Por qué? y un día largo Sí. también, imagínate, una madre, el amor de una madre no se compara con el amor no sé, De nadie. de sí, nadie. de nadie. Entonces, no pueden competir con nadie. inclusive creo que todo lo que ella vivió a lo largo de la campaña, todo lo que ella sufrió a mi lado, me acompañó, yo creo que Explotó está ese resumido día. en una imagen. Qué Así es. lindo, qué hermoso, qué hermoso. Así es. Sincera, ahí está Blas No, Lanzoni no tengo también. palabras de Eh. cómo agradecer a mi familia, a mi señora, a mis hermanas. A ver, tenés señora. Tengo mi señora. Una Ajá. señora, un hijo de 2 años. Ah, o sea que famoso, 25 años tiene señora, hijo. No le dio tiempo a nada. No, ya. Este chico vuela, no corre, vuela. Qué bárbaro. ¿Ya Bueno, terminaste tu carrera? sí, Me falta un año. Este año tenía que haberme recibido. O sea, sinceramente decidí postergar un año mis estudios comercio internacional. Estoy siguiendo en la Universidad Americana. ¿Y ahora vas a dejar Y- o qué? no, vas a hacer? ahora tengo que terminar. Mi vas a terminar compromiso- igual. El compromiso que hice con mi madre al salir de mi casa para formar mi familia fue que no iba a parar hasta dejarle mi título colgado en su sala. Exacto. Muy lindo lo de la intendencia, pero vos me terminás tu carrera misma. Así, famoso. Me terminás Ah, porque me terminás. Yo quiero tu título acá. tu título acá para Una colgar deuda muchas Y veces. después me andás a hacer piden. lo que querés ahí con tu Sí, intendencia. sí. Y fuera, Exacto. partida, bien. Qué bárbaro. Bueno, Sandra, una semana importante, finalmente se dio la tradición de Neco Acosta. Costó, pero bueno, es una esperanza para mucha gente, sobre todo el tema que no quede impune la muerte de Pablo Medina. Así es que podemos decir que una semana fructífera en ese terreno, ¿verdad? Sí, Mina, muy buenas noches. Realmente excelente el trabajo que se hizo, el trabajo de investigación que se hizo para llegar en primer lugar a la autoría material, luego a la autoría intelectual. También el trabajo que se hizo para lograr la extradición. Vos sabrás que Brasil es muy difícil para que te dé una extradición. Sí. Entonces, el trabajo que se hizo todo en equipo, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo lo que ayer fue posible, ¿verdad? Lo esperado que Vilmar Acosta pise el territorio paraguayo. A ver, en el caso de los actores materiales y bueno y morales, que en este caso es el autor moral, se cree, ¿verdad? Que es Pablo Neco Acosta, perdón. Vilmar Acosta. Vilmar Acosta. Y los materiales, los autores materiales están todos, se supone. Tan prófugos ellos.
Ah, están prófugos, ¿verdad? Wilson y Flavio están prófugos. Sí, ¿y quiénes están presos de autores materiales? No, le tenemos al autor moral. Ah, digamos, moral. sí. Pero es que suele ser al revés, ¿eh? A veces Sí. se le tienen a los autores materiales y el autor moral es muy difícil. Es muy difícil, Muy la difícil. construcción misma Sí, es muy difícil. así Por eso mismo. te digo que fue un trabajo minucioso que realizó la gente de la Policía Nacional, ¿verdad? Encabezado por Gilberto Fleitas, y el trabajo de sostener todo eso jurídicamente parte del Ministerio Público. Y todo ese trabajo fue hasta Brasil. Sí. Nosotros ya el fiscal general del Estado se había adelantado ya hace un año que nosotros justo creo que estas fechas habíamos viajado a Brasil para ponerle al tanto a los brasileros de la situación de Vilmar, porque había un problema grave que decían que era brasilero, entonces no establece que no le íbamos a poder extraditar. Sin embargo, ellos nos pidieron todas las documentaciones y también un elemento muy importante fue que Vilmar tenía una causa con Pablo Medina. Habían tenido un juicio por difamación y calumnia que Vilmar lo había hecho a Pablo, y sirvió muchísimo porque ahí él dice: yo soy paraguayo, y son documentaciones que realmente no caben duda de la nacionalidad de él. Bueno, y ahora, ¿cuál es el destino, digamos, de él, en el sentido judicialmente, el proceso cómo sigue, digamos? Bueno, ¿Él está ahora detenido dónde? Él está en la penitenciaría de Tacumbú. Ya está en Tacumbú. Sí, ya está en Tacumbú. ¿No corre riesgo, digamos, famoso quema de archivo? Porque en realidad Neneco, si bien es un pez gordo, entre comillas, hay peces más gordos que él, digamos, en el sentido, ¿vos no creés que corra riesgo, por ejemplo, de que sea una quema de archivo, porque él pueda amenazar, por ejemplo, decir, bueno, o me liberan de este tema o yo canto a otro, porque así también actúan ellos, y por eso que normalmente se los suele liquidar, digamos, ¿verdad? Bueno, yo personalmente he hablado con el director de asuntos penales, de institutos penales, disculpe, Artemio Vera. Él me ofreció todas las garantías. No podemos llevarlo a la agrupación especializada porque ahí está el chofer que aportó datos muy importantes en el momento de su detención. Por eso hay más detenciones sobre el caso. Sí, el chofer de Vilmar Acosta, que va a ser un año, en diciembre. Por eso, pero entonces hay más presos, sí, sí. No es solamente está Arnaldo Cabrera, está detenido. Bueno, pero Arnaldo Cabrera se había utilizado todos sus números telefónicos, entonces en relación a la autoría material es lo que tenemos una deuda pendiente. Entiendo. ¿Y se supone que están dónde los prófugos? Y lo buscamos aquí, y también tienen la captura internacional, ¿verdad? Porque ellos se pueden ¿Hay mover. alguna esperanza, vos crees, de agarrarlo? ¿Hay algún indicio, algo o nada? Y bueno, hace, como yo estuve diciendo en un programa, hace 2 meses estuvimos, pero cerquísimas estuvimos, y las condiciones climáticas hicieron que no haya sido posible. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida continuamos con esto y mucho más. Ya sabes que Universal Import, la casa de la Navidad, impresionante. Miren lo que son realmente los arreglos. Miren lo que es este arbolito precioso que tenemos acá, el arreglo de la mesa, todo, el ángel, bueno, fabuloso. Y hay un pesebre que les digo que vayan a Universal Import y pregunten, que es todo como si fuera de cristal, pero en realidad es de acrílico, pero parece de cristal. Pero hermoso, un pesebre de cristal, pero grande. O sea, en realidad no es todo el pesebre, sino que la Sagrada Familia en cristal. Divino, bueno, los globos, toda la fantasía de la Navidad en Universal Import. Luces Eternity también, las únicas diseñadas para uso exterior. No hay que poner cualquier luz en el exterior, que puede ser muy peligroso. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente, 282 138 y 295 938, los teléfonos de Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, y ya sabes qué hay detrás de esa puerta roja. Obviamente, Marketplace, tu casa es tu reino. Equipa todo tu hogar en Marketplace. Te espera de 9 a 20 horas en la Avenida España, casi Sacramento. Todo lo que te imaginás y ni te imaginás ver en Paraguay. Mira lo que es una mesa puesta de esta forma, lo que son los platos. Divino. Marketplace te espera en la Avenida España, casi Sacramento.
Marketplace, tu casa es tu reino. Ahora sí, brevísima pausa y enseguida volvemos. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento. Hay un nuevo mundo allá afuera, accesible y lleno de oportunidades. Mucho más cercano, donde tener tu propio negocio ya no es complicado. Y hasta podés pagar sin necesitar efectivo. Te invitamos a ser parte de este increíble mundo, donde toda tu vida digital está en un solo lugar. Porque en Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1.000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú Paraguay. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Bueno, y Barcos y Rodados, que ya sabés, nos presentó su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolongan la vida del motor, ayudando así a mantener las válvulas de combustible limpias. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. El tema de las elecciones en general, Jaime, ¿cuál es el balance que se hace en relación a la participación? Porque al principio decíamos qué poca participación, pero después o cambió la modalidad de la gente o no sé si también eso se dio en todo el país. Yo estoy hablando más de Asunción, que al mediodía era, qué sé yo, 18%, 20% y llegó al 51%. Sí, no, realmente parecía... En Asunción, sobre todo, donde uno podía hablar con mucha gente que fue a votar, la impresión próxima que uno tiene es que había muy poca gente votando. Y los primeros informes eran de una participación muy baja. Pero al final termina en 55.6 en Asunción, que es absolutamente normal. Sí. Es casi igual a la última elección, casi idéntico el porcentaje. Sí. Y en muchos lugares del interior en general superior a ese porcentaje. O sea que hubo participación, no es que la gente participación, no, una participación para ser municipales normal. Total. Para las presidenciales la última vez fue 69%. Qué mucho. Es más alto, ¿verdad? Qué mucho. Yo diría que se distribuyó más a lo largo del día, no se dio esa concentración que es habitual. A la mañana. Sobre todo las grandes estructuras se lanzan, o que la mayoría de la gente vota antes del mediodía. Ahora pareciera que fue
más parejo a lo largo del día, por eso es que se alcanzó ese porcentaje finalmente. Y bueno, el balance general que compartimos nosotros con los observadores internacionales y con la ciudadanía es que fue una elección absolutamente transparente, normal. Creo que para nosotros como Tribunal Superior de Justicia Electoral, que fue un examen muy, muy pesado y muy fuerte, lo hemos pasado con nota satisfactoria. Tal vez ustedes sean los más correctos para como calificar, siempre, ¿verdad? Realmente, y con el aditivo que me encantó, que siempre están innovando en la justicia electoral en relación al tema, por ejemplo, del voto inclusivo. Sí. Eso fue fantástico. Y después tecnología que demostramos la eficiencia del TREP. Sí. Y un detalle importante. ¿Qué es eso del TREP? Que algunos dicen que el resultado del TREP en realidad... es una pequeña variación que es habitual entre el TREP y el resultado final de las actas, que puede tener varias causas. Sí. Lo estábamos hablando con Lucas, que por supuesto conoce, y Tony ahora también se habrá empapado el mecanismo electoral. Resulta que el certificado TREP es el primero que se entrega en la mesa, al acopiador que va y transmite. Sí. Después se hacen las actas, se preparan las actas. A veces hay algún error material entre ese certificado y lo que se escribe en el acta. Hay también actas que pueden ser impugnadas, por eso en el final hay una pequeña diferencia que, por ejemplo, en el caso de Asunción, estuve chequeando, es de 0,13% la diferencia entre el informe TREP y el final de las actas ya verificadas y juzgadas. Es decir que es casi una perfección, ¿verdad? Es casi una perfección. Ahora, pero lo más importante... ¿Y en Encarnación qué? Y en Encarnación, a nosotros al cargar el 100% de las mesas, esa misma noche nos dio 11 votos de diferencia a favor de Luis Id. Luego con el juzgamiento quedó finalmente en 82 votos. Pero ¿cómo el juzgamiento? En realidad todavía no terminó. Ya se terminó el juzgamiento, ya salió la resolución, ya hay ganador Luis Id y 8 concejales colorados sobre 12, que también demuestra un voto cruzado, porque mantiene el Partido Colorado su cantidad de votos para concejales, pero pierde el candidato a intendente. Y quiero resaltar sobre todo la actitud de Joel Maidana, que bien temprano en la mañana ya reconoce la victoria de su adversario, reconoce su derrota, lo que a nosotros nos liberó de un momento bastante complicado, porque viene el juzgamiento, puede haber situaciones hasta de violencia, ¿verdad? Porque por tan pocos votos, 11 votos, vos anulás cualquier mesita para quedarte con la intendencia. Sin embargo, eso me parece una actitud madura, de verdad, de los políticos, porque si no es todo malo, los políticos son todo un desastre, la política es una mierda, no es así. O sea, yo creo que también hay actitudes que hay que ponderar cada vez que... Quiero confesarle un poco algo y también a la teleaudiencia. Yo a la siesta, cuando iba viendo los números de las encuestas de boca de urna, me preocupé, porque el peor escenario que hay para un organismo electoral es que haya una paridad demasiado grande. Entonces uno ya se adelanta a pensar, bueno, acá van a empezar los cuestionamientos, acusaciones de fraude de uno y otro lado, y al final se mantuvo una diferencia de más del 10% a favor de Mario Ferreiro. Y el TREP fue tan rápido y eficiente que cuando iban a leerse la boca de urna con nombre y apellido ya estábamos en 28%. Sí, impresionante. Prácticamente te liquida como muerte súbita, ¿verdad? Y resaltar también el gesto de Arnaldo Samaniego, después reunido en su casa con su familia, de reconocer la derrota. Te digo, fue sensacional eso, de verdad, en todo sentido. Ahora, Lucas, ¿cómo, en serio, tenés un equipo ya pensado que va a trabajar contigo en la municipalidad de Ñemby? La gente de Ñemby que te escucha, porque en serio, famoso, reivindicamos mucho a los jóvenes, pero de repente vemos a alguien de 25 y dice, ¿será que de 25 años va a poder hacerlo? Es un prejuicio también de viejas como yo, a pesar que yo siempre digo, yo a los 21 años estaba presa en la época de la dictadura, o sea que éramos diferentes, famosos, pero... Una buena edad para ir a la cárcel. Exacto, pero me encanta de verdad que, imagínate vos 25 años, asumir una responsabilidad tan grande como es administrar un municipio, ¿no? Así es, de hecho que es una responsabilidad grande. Sí. Pero también los jóvenes hoy día ya estamos demostrando de que estamos preparados para ocupar espacios de responsabilidad. Se ha demostrado en épocas anteriores, hoy también vemos que las empresas privadas, por ejemplo, optan por jóvenes. Hoy uno va, por ejemplo, un claro ejemplo, una empresa como Tigo, ¿verdad? Va y encuentra una multitud de jóvenes, los gerentes son todos jóvenes, son gente que también están demostrando que los jóvenes hemos dejado de ser esa generación que se dedica solamente a, no sé,
a salir a bailar o a no estudiar, sino que también hoy día vemos de que estamos ya representando a una nueva generación con una mentalidad un poquitito más abierta. Sí. Un claro ejemplo tenemos el tema de la UNA, por ejemplo, ¿verdad? La UNA, sí. Fueron los jóvenes los que se instalaron y marcaron la diferencia. Hoy día, así como dijiste, tenemos un equipo ya preparado. En estos días ya vamos a entrar con el equipo de transición a hacer el seguimiento, ¿verdad? Queremos hacer el mejor trabajo posible. De hecho que tenemos mucha experiencia. Dentro de este equipo tenemos Gente dos con experiencia ex también. intendentes que han hecho una excelente gestión. Blas Lanzoni, como te dije, fue 2 periodos de intendente. Héctor Lesme también fue un periodo de intendente y ambos salieron por la puerta grande. Hoy la gente los ha premiado y fueron escalando. Con el mismo equipo que hemos empezado la transformación de Ñemby, queremos seguir trabajando. ¿Cuál es la prioridad en Ñemby, por ejemplo, Lucas? En Ñemby tenemos 3 ejes principales. 3 ejes principales como los baldíos, tenemos muchos baldíos, muchísimos sí, baldíos. Las calles, un desastre. Frente mismo a la municipalidad, en el centro mismo de Ñemby tenemos un bache que prácticamente está hace años, así no se puede tapar. Se remienda, Pero la administración anterior era liberal. Liberal. Y entonces, ¿cómo Pero si era tan desastre, cómo quizás por falta de... No sé, cada uno tiene su manera de administrar. No quiero yo hablar de la gente. ¿Quién era el ex intendente? Daniel Ferreira. Daniel Ferreira. Sí. Yo no quiero hablar de la gente, sino que quiero parar la pelota ahora y mirar para adelante. Hay muchas cosas por hacer, la ciudad ha crecido muchísimo. Hoy día las necesidades fueron creciendo de manera... Se han disparado de una manera no increíble. es con el equipo del actual intendente, o sea, del intendente saliente que vos vas a trabajar. Entonces, cuando hablaste... Hay gente... ¿Hay alguna gente que sí? Sí, claro que sí. Hay gente que está actualmente en la administración que han demostrado que son buenos profesionales, porque también se ha demostrado que se le ha dado una responsabilidad y la han sabido cumplir a cabalidad. Entonces, eso queremos también nosotros honrar, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a otra brevísima pausa y quiero saber cuál es la prioridad de Tonia Puril. A ver, va a formar una bancada, pues tiene su propia bancada, ¿verdad? ¿Antes de la pausa o después de la pausa? Después de la pausa. Después de la pausa. No se pierda después de la pausa. No se pierda. A ver, ¿qué le exigimos luego a Tonia Puril con el compromiso que va a hacer ahora? Pausa y volvemos. Te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bit-back, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Che, ¿y si hacemos un asadito hoy para ver el partido con los perros? No, mucha garra es. Todo lo que tenemos que poner nosotros y después, ¿quién te devuelve eso? Listo, ya está. Ahora, con Tigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Descarga la app o marca asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. En Yosef, vive la experiencia.
Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, ahora contigo, Money, envía dinero desde tu celular a solo 500.000 guaraníes. Activa tu billetera marcando asterisco 555 numeral. ¿Eh? 500 dije. No, solo 500 guaraníes dije. Jamás te voy a dar la razón. Bueno, descarga la app y descubrí todo lo que podés hacer contigo, Money. La otra vez también me dijeron que no le saludé a mi invitado y yo tenía razón, por suerte, como siempre. Carga hoy tu billetera sin costo en un punto Tigo Money y relájate. Relájate, Jenny. Pagando contigo Money, hacelo fácil. Una vez, ¿qué compromiso le sacamos al concejal Tony Apuril? A ver, primero que nos siga, por favor, haciendo reír, que no nos haga llorar después. No, luego que no. Sí. Pero si me preguntas, compromiso artístico, yo pienso seguir con Nabo, no es incompatible. Ah, pensé seguir con Nabo. Tito Ibarrola es director en la Secretaría de Estado de Tributación y está trabajando en el Ministerio de Hacienda hace 20 años y nunca dejó por Sí, eso. muy simpático. Y es muy el simpático. Ministerio de Hacienda. Yo decía, un tipo del Ministerio de Hacienda te va a hacer reír a Con ti. un tema tan denso, como la parte tributaria. En las intervenciones con Yucio, cuando se van a intervenir, La gente se cae de risa. el intervenido le dice, ¿me puedo sacar una foto contigo? Qué bueno está eso. Bueno, y a ver, ¿vas a seguir con tu carrera artística? Claro, ¿verdad? porque eso es algo, es como que no sé, a vos te quiten la música o algo así, no vas a renunciar a eso. Lógico. Y lo mismo forma parte mía. Yo imagino que en la Junta voy a decir algún disparate que le va a hacer, que se me va a ocurrir en ese momento, Forma para parte de tu descontraer esencia, un de tu poco la... personalidad. Y sí, porque ya soy así, ¿verdad? No puedo Exacto. negar que de repente pueda ocurrirme, como acá le dije al joven intendente que es primerito acá tu título, mijo. Exacto. O sea, ese tipo de cosas, pero más allá de eso creo que hay un compromiso ya más serio que es... Fíjate un detalle que le quiero comentar a Tony, a todos los de la mesa. Hace pocos días en Guatemala eligieron a un presidente que es cómico. Sí, sí, sí. Presidente de la República. Sí. Ah, ¿en serio? Yo no sabía. Trae un poco Burgán. Sí, me mandaron el mensaje. ¿Querés decir que Tony puede ser el futuro presidente del No Paraguay? sé, esa ya es interpretación de ustedes. Pero... Por favor. ¿Seré yo, señor? Qué locura. ¿Cómo es? Tony, ¿y qué pensás hacer ahora que ya sos? Porque famoso te preguntábamos esto antes. Sí, lo primero ordenar la casa, mira, es urgente, esa Ay, no vale auditoría. esa palabra de Cartes que ordenó la casa y No, todo, año auditoría paró todo. entonces. Auditoría en la Intendencia, auditoría en la Junta. Queremos saber que quiénes trabajan, quiénes no trabajan, si los que trabajan tienen los elementos necesarios para hacer un buen trabajo, o si están tirados ahí, sacrificándose, marcando y no pudiendo hacer lo que tienen que hacer. O sea, queremos saber cómo vamos a empezar nosotros a hacer algo si no... ¿Quién va a ser presidente de la Junta, Tony? No sé, falta un mes todavía. No, ya sé, pero ¿cuál es la idea? ¿Es elegir un colorado, un no colorado? A mí, yo vi hoy una noticia que Mario se estaba reuniendo con la gente del PEN, que sé yo, para armar un frente, veremos. Sí. En este momento yo soy la niña bonita ahí porque tengo 3 concejales. Claro, ¿verdad? necesitan tus 3 votos. Me van a necesitar. Pero nosotros no tenemos problema de colores. Ajá. Eso no es un problema nuestro. Nosotros tenemos un objetivo. La gente que esté en ese objetivo, pues nosotros la vamos a apoyar, la vamos a hacer urra, la vamos a hacer viva, vamos a explotar 3x3, O sea, a ustedes con tal le que da- se haga. eso te iba a decir, ¿a ustedes les da igual, por ejemplo, trabajar con concejales colorados, que ahora en realidad son opositores, digamos, ¿verdad? Claro. Pero con colorados o con liberales o con pemacistas o con lo que sea. Sin ¿Ustedes? ningún problema, sin ningún problema. Es más, tenemos amigos en todos los colores, Todos los colores, todos estamos en el mismo barco. Ahora, el tema va a ser cuando alguien quiere hacer algo que a lo mejor no corresponde, ¿verdad? Claro. Vamos a estar para O sea, que salvaguardar. ustedes van a formar su propia bancada de 3. Eso seguro. No, porque hay una alternativa. O forman su propia bancada de 3 o aparte forman parte de una mega bancada, entre comillas, mega, digo, de todos los que no son colorados, por ejemplo. O no, porque eso otra vez les encasilla con otros y no van a poder... ¿Cuál Claro, es la idea de ustedes en particular? no, nosotros en particular no tenemos un planteamiento de unirnos a nadie. Tenemos un planteamiento de
formar parte de los que, quieran. Entonces, seguramente vamos a hacer los 3 votos que siempre van a estar definiendo algo en el caso que haya una... Eso me parece La idea sería que no haya eso. una que se pueda. bisagra, digamos. Claro. Porque eso es muy interesante, de verdad. Me parece muy bueno por ahora. Después, según la coyuntura, uno también reanaliza las cosas. Pero que efectivamente mantengan ustedes su bancada de 3, ¿verdad? Sí. Y vayan votando según lo que ustedes crean convenga a la ciudad, ¿verdad? Si los colorados presentan algo bueno y por ahí los opositores se oponen solo porque son colorados, votan con los colorados. O al revés, los colorados solamente se oponen porque quieren joderle a Mario. Ustedes se unen a la otra. Así mismo. Porque son la bisagra ustedes. Así mismo. O sea, de ustedes, imagínate la responsabilidad, Tony. Que de ustedes Pero depende muchas somos veces. buena gente. No, pues no, ya sé que son buena gente, pero hay que ser buena gente. Pues quiero decir, mucha responsabilidad esto. Sí, es una responsabilidad. Porque de repente uno puede ser buena gente, pero equivocarse también, la buena gente Por se supuesto, equivoca también. así mismo. Buena gente no es sinónimo lastimosamente de Si nos eficiencia. equivocamos, vamos a tratar de rectificar rápidamente. O sea, nosotros no, jamás vamos a querer perjudicarle a nadie. Nuestra idea es totalmente opuesta a eso. Bueno, Sandra, esta cuestión de Neneco que viene ahora, se queda en Tacumbú. Yo la verdad que tengo un poco de miedo que quieran hacerlo con él. Pero bueno, ustedes obviamente sabrán. Pero los otros 2 prófugos son paraguayos. Uno es hermano de Neneco, ¿verdad? Sí, el hermano de Neneco. ¿Y el otro? Y el otro es Flavio, el sobrino. La familia entera. Sí. Bueno, y ahí otra vez hay otra parte de la familia que es Wilson y su hijo, no recuerdo el nombre, que tienen otros procesos por la muerte de por ejemplo, Vilmar tiene el caso del ex intendente UPJ también, Julián Núñez. Aparte de Pablo. Sí. Y su hermano Wilson también tiene otros hechos punibles que responder a la justicia paraguaya. ¿Y el sobrino? El sobrino es hijo del hermano. Sí, de una de las hermanas. Ah, de una de las hermanas. Sí. Y estos 2 están prófugos. Están prófugos. Ahora, ¿y cómo saben ustedes qué elementos tienen para lo de los 2 autores materiales? Bueno, la testigo, la única sobreviviente, ¿verdad? Que es la hermana de Antonia. La hermana de Antonia la reconoció plenamente a Wilson Acosta. Plenamente. Porque Wilson Acosta fue el que disparó. Él el que disparó. ¿Cómo fue el hecho? Bueno, cuando estaba llegando Pablo, saliendo del lugar donde él fue a quitar fotografías de unos gusanos que estaban en las plantaciones, él tomó la ruta. Faltaba poco para llegar a Villa Gatemí y le salen 2 hombres. Como él hacía 15 días antes del hecho, más o menos, estaba haciendo un trabajo con la Senat. Pablo pensó que eran agentes militares o de la Senat. Porque estaban vestidos de camuflado. Ah, estaban vestidos. Sí. Entonces le hicieron y él paró. Y Pablo Medina le dijeron, y cuando quitó el arma le dijo, Anina, suplicó por su vida, exactamente. Bueno, y ahí que le mataron a los 2 y ellos creyeron que le mataban a los 3 en realidad. Porque la hermana, la testigo, digamos, ¿estaba atrás o acá? Atrás. Y ella se tira. ¿Y ni siquiera fue herida? No, tuvo algunos rasguños así, la sangre, como le vino toda la sangre, tanto de su hermana como la de Pablo, entonces ellos pensaron que ella se tiró y atajó la respiración. Para que crean que ella también estaba muerta. Qué horror. Y después de un rato, recién se levantó. Se levantó, miedo, empezó a buscar los teléfonos, el de Pablo no funcionaba, uno vio el otro teléfono, porque uno de los teléfonos de Pablo quedó sin funcionar, ¿verdad? A causa de la sangre, y el otro teléfono vio, y el último número que Pablo había marcado era de la Federación Campesina, que es el que le había denunciado el caso de los gusanos, y a ese el señor le llamó, y ese señor llamó a la policía a decirle que había un atentado que le habían comunicado. Ella eso nos dijo. Yo me comuniqué con el último número que Pablo marcó. Del teléfono, porque el de su hermana, ella nada. No. Su hermana vivió unas horitas. El trayecto que fue hasta llegar al hospital de Curuguaté. ¿Y al otro cómo le identifican? Porque a uno le vio ella. Bueno, entonces ahí comienza la parte técnica, ¿verdad? Sí. De la gente de la policía, ¿verdad?
empezamos a integrar. Y clave es el allanamiento que se hace, ¿verdad? En las madrugadas amaneciendo el 18 ya llegamos a la casa de Vilmar y también a la municipalidad de Pejún. Es ahí donde encontramos un camión y encontramos cédulas y empezamos, por supuesto, hay gente que te dice no digas mi nombre, ¿verdad? Pasaban por ahí, estaba la comitiva y nos hacían esto, fuerza, es como que nos veían como libertadores, sí, ¿verdad? Claro. Y por decir una palabra así, de ahí encontramos cédulas y empezamos a trabajar sobre esas cédulas que encontramos, que es del chofer de Vilmar, Arnaldo Acosta, que hoy está procesado y está con prisión, ¿verdad? Sí. Entonces, y él después, cuando se lo aprendió en el 8 de diciembre, él manifestó que él sí dejaba la camioneta, dejaba su cédula, lo que ellos hacían a partir de las 18 horas, yo no puedo ser responsable. Porque ¿Y por qué está preso el chofer? Bueno, y está dentro de la investigación, nosotros ordenamos inmediatamente también su detención, ¿verdad? Y vamos a analizar en el momento oportuno su grado de participación. Entiendo. Bueno, Tony, este tema, ¿una empresa vos te asesoró? Sí. Ah, Taller de los políticos. El taller de los políticos. ¿Y qué empresa? Una empresa que se dedica exclusivamente a la formación y al asesoramiento de campañas políticas y de políticos en general, de gestiones políticas. Ah, mira vos. ¿Quiénes son, por ejemplo? El experto se llama Eduardo Valiente. Algún día le tenés que preguntar cómo hizo. Pero ¿por qué contactaste con él, digamos? O sea, ¿cómo fue? Él se contactó conmigo. Cuando arrancamos nosotros la campaña en el Facebook, llámenos, le vamos a visitar. Sí. Él mandó su número y me dice, Tony, yo soy tu fan, tengo una empresa, me llamo fulano de tal, este es mi número de teléfono, llámame, yo quiero trabajar contigo. Maravilla. Y ahí había otra empresa también que nos ofreció eso, sí, que nos pareció fantástica también, pero eran $5,000 y pico de dólares, $5,000 por ahí. La otra empresa. Sí. Y cuando nos miramos con Iraneo, ¿vos qué tal? Yo no, y vos, yo no, tampoco, ¿no? Entonces no vamos a poder, ¿verdad? Entonces Eduardo Valiente vino con otro planteamiento. Y ahí con Iraneo saltamos porque ahí sí alcanzábamos a hacer. Y trajo ideas revolucionarias de cómo hacer, ¿verdad? Y esto es el producto de esas ideas. Bueno. Ahora, a él mismo le sorprendió la efectividad que tenía y sobre todo le sorprendió cómo el candidato le hacía caso en el 100% de todas sus sugerencias. Porque hay veces que dice, vos le das la sugerencia a un candidato, pero como él es el candidato, claro, no te hace caso. Te hace caso un 50 sí, y hace otra vez lo que él quiere. Claro. Y en este caso nosotros hacíamos porque no teníamos experiencia, ¿verdad? Nosotros, este es el que sabe, le decíamos, entonces vamos a hacer lo que él dice. Entonces salíamos y le metíamos así, ¿verdad? Y o sea, como nuestros centavitos estaban todos juntados, alineados, este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Teníamos que hacer gol en cada una de nuestras activaciones. Claro. Entonces, nosotros como éramos pobres, éramos tan pobres, pedimos prestada una encuesta, que en realidad nos regalaron. Una empresa hizo una encuesta para un grupo, qué sé yo. Y de paso les incluyó a ustedes. Y de paso, no, claro, en esa encuesta estábamos incluidos en las preguntas, pero la otra gente pagó esa encuesta. Claro. Nosotros así ¿cómo es? Sácame una foto de tu pantalla. Exacto, sí. Con esa información, Eduardo diseñó la campaña. Porque ahí teníamos la información de qué sector de la población sintonizaba con la candidatura de Tony Apuril. Mi electorado es de 18 a 25, está el grosso de mi electorado. De 25 a 30 comienza a bajar un 30, bueno, de 30 para adelante ya 10% nomás, ya, y de 40 nadie quiere saber nada de Tony Apuril. Bueno, sensacional, de verdad, fue un fenómeno. 3 concejales pedaleando llegaron a formar su propia bancada, y que no solo va a formar su propia bancada, sino una bancada que, como les decía recién Tony, va a ser decisiva en las políticas municipales, porque al votar, digamos, ellos hacen mayoría hacia uno hacia otro lado. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con el brindis, que ya vamos a empezar a brindar realmente, no solamente el clásico brindis del programa, sino que ya es de fin de año, ¿verdad? Por las fiestas. Pausa y volvemos. Me gusta la gente que cuando te habla
mira a los ojos. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú Paraguay. Hay un nuevo mundo para todos, donde podés disfrutar de tu música donde quieras, cuando quieras. Donde la pasión no tiene fronteras y todo es mucho más cómodo. Descarga las apps que Tigo tiene para vos y disfruta de este increíble mundo digital. Porque en Tigo, el centro sos vos. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. En Joseph, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Bueno, y les tengo un regalo. Acá está Chin Chin, el tarjetero de Mina La Carta. Ahí está, de Reca, regalos empresariales. Ahí les doy un regalito a cada uno. Sandra, muchas gracias por venir. Acá para el concejal, pasarle por favor que tenga todas las tarjetas ahí. Gracias. Vamos, ustedes con mi tarjeta, concejal, para ver si me puede conseguir un trabajo. Acá, Que te ahora por el WhatsApp no le envían nada. Sí, no, sí, claro. Acá tenés, gracias Jaime. Bueno, hoy llegó el momento de brindar, cada uno dirá por qué, para qué y para quién. Empecemos con el más joven de la mesa, 25 años, intendente de Ñembú. ¿Por qué brindamos, Lucas? Brindar por... Chinchina, levantar la copa y tenemos que tomar un trago para que se cumpla. Por mi familia, por todo el apoyo, por el respaldo, a mi señora, a mi hijo y por sobre todo por los desafíos que se vienen. Son muy grandes y necesito también de que esa confianza que han depositado en mí a la hora de ir a darme su voto también sea durante los 5 años de gestión. Exactamente, cierto. Eso va a depender mucho de vos también. Chin. Hablando de 25 años, vamos por los 25 millones que costó meter 3 concejales en Asunción. Tony, ¿por qué brindamos? Brindo por el cambio. Por el cambio. Sí. Muy bien. Chin. Yo soy astemia, ¿qué problema? Eso es astemia, pero tenés que chiquitito tomar para que se Puede brindar cumplan con las agua. cosas. No, con agua 2 veces hay que hacer el chinchín, entonces con ella, porque no hay que brindar con agua. 2 veces. Sandra, brindamos ¿por qué? Por cada uno de mis compatriotas.
para que se haga justicia siempre también, ¿eh? Por la verdad justicia. que por la justicia, chin chin. Señor Jaime Bestar. Yo brindo por la extraordinaria muestra de educación cívica que nos da el pueblo paraguayo reiteradamente y en esta ocasión más que nunca. Y debo agradecer muy especialmente a todos mis funcionarios de la justicia electoral por ese trabajo altamente profesional que dio estos resultados. No me quiero olvidar tampoco de mi familia, de mi esposa y de mis hijos que nos dan un apoyo, me dieron un apoyo extraordinario en este año bastante atareado, bastante pesado, con 2 jornadas electorales muy pesadas, pero que gracias a ellos creo que estamos llegando a buen puerto. Muy bien. Por Claudia, la esposa de Jaime, que la quiero muchísimo. Y por todos ustedes, en serio, de verdad, les deseo lo mejor en cada una de sus funciones. Así que un chin chin por todos. Bueno, ahora sí, me despido hasta el próximo lunes. Hoy estuve hablando en Radio 1000 con Fernando Lugo y también estaba saludando a Juan Carlos Valaverna, que hoy es su cumpleaños. Así es que, hoy es su cumpleaños. Y, a ver, sí, ¿qué tal, Calé? Felicidades por tu cumple. Bueno, les cuento, y entonces hice un cruce ahí de llamadas. Y como quisiera que el lunes que viene o el próximo, intenté sacarles el compromiso de que estén los dos, por ejemplo, en un lunes de Mina. Fernando Lugo y Calé Valaverna, 2 políticos de peso, con una periodista de peso en kilogramos. Bueno, así que el próximo lunes por Red Guaraní, como siempre, a las 22 y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche para todos ustedes. La locura con la gente que me gusta. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad.